Esto complementaría lo que inicialmente dijimos de la ponderación cuando vimos el tópico 1, de la ponderación como principio y de la ponderación como método. Bueno, 3. Ventajas y desventajas de la ponderación. Bueno, las ventajas. Por un lado, vamos a hacer allí un parangón, son unas muy concretas. Que humaniza el contenido de lo normativo. Humaniza el contenido de lo normativo. Esa sería una ventaja. La desventaja, ¿no? Al humanizar el contenido de lo normativo, el sistema jurídico termina en un superávit de normas. ¿Qué significa eso? Que el sistema jurídico termina permeando, regulando todas las esferas de la vida, no solo social, sino también individual. Todas. El hecho que una cláusula constitucional manifieste que se tiene el derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad es una muestra que la constitucionalización de esa posición humana resulta reconocida por el sistema jurídico y resulta siendo ¿qué? También regulada. Entonces, al humanizar el derecho, que es una ventaja, se crea correlativamente esa desventaja. Y esa desventaja hace que nuestros jueces y el derecho se desgasten a través del derecho ponderativo en soluciones jurídicas frente a problemas, bueno, no sé si decirlo así, insignificantes o quizás que no son tan graves como otros problemas que la administración de justicia también soluciona y que debería, digamos, dirigir toda su atención a ese tipo de problemas. Entonces, la ventaja es la humanización, la desventaja es que la humanización resulta haciendo que el derecho se intrometa en todo. Entonces, miren, cosas como que ustedes conocen, que se vuelvan un problema jurídico si una persona puede ingresar a cierto estamento educativo con cabello largo o no, o si se ingresa, que fue en mi época de adolescencia, si una persona ingresa o no quiere portar el uniforme de la institución educativa donde se está vinculando, y termina el derecho recomponiendo situaciones de ese talante, o de lo que se entera uno por allí en el derecho administrativo, en el caso de las funciones que cumple el bienestar familiar. Tomaron una sopa por parte de un niño, niña o adolescente, también se convirtió en un problema que el Estado y el sistema jurídico asumen. Y otro, y termino aquí este punto de la desventaja, que es la hiperracionalización de la humanización del derecho, y eso es un problema también, y es que el derecho termina como en un debate que hay por allí para mirar y definir si a un par de hombres se les puede alargar o no el miembro viril. Tienen un miembro normal, doctores, pero se le convirtió en un problema al derecho esa situación, porque estas personas no son felices, y el Estado ellos le exigen al Estado esa garantía de felicidad a partir del establecimiento del derecho fundamental al libre desarrollo de la personalidad. Y uno, conversando con jueces de tutela, ¿no?, incluso ven ellos con preocupación cómo asuntos tan absurdos, uno de ellos que me llamó la atención, una persona que era vendedor de la calle, un vendedor ambulante, reclama a través de una acción constitucional de tutela que el hecho de haber puesto en circulación los buses de Transmilenio en Bogotá afectó su mínimo vital, y el mínimo vital aquí relacionado con el derecho a la vida, a la salud y al trabajo, en conexidad el trabajo, y reclama que se extinga, así, para que me entiendan y resumir, todo el servicio integrado de transporte público, porque eso está provocando una desventaja, por supuesto, económica
y desde el mínimo vital a su posición fundamental vista normativamente. Pues hombre, ¿qué va a hacer un juez de tutela con eso? Tiene que, porque lo obliga incluso, digamos, toda la principialística en la teoría general del proceso, incluso en el Código de Procedimiento Penal, como está regulado que no puede abstenerse de decidir bajo pretexto que no hay una regulación o no existe o es ambigua, confusa. Tiene que adjudicar justicia en todo caso, aún sabiendo el juez que va a negar esa pretensión como tan infantil, tan ingenua, tan absurda. Entonces miren que el problema de esa situación es que la humanización es una hiperhumanización que termina haciendo que el derecho genere un movimiento absurdo que lo lleva al estancamiento, y este tipo de problemas hiperhumanizados terminan generando un cerramiento frente a problemas mucho más delicados, graves y comprensibles. Bueno, segunda ventaja, ¿no? Lo mismo en contraste. La segunda ventaja de la ponderación es que sin duda hace que el derecho sea más justo. Pero viene la desventaja correlativa, y es que no nos han dicho qué es lo que la ponderación entiende por justo. ¿Ven? Cualquiera dirá, ah, no, la justicia del programa del preámbulo, artículo primero, el segundo, el quinto, incluso de los deberes establecidos en el artículo 95 de la Constitución, o otra persona, abogado, juez, o qué sé yo, colega académico manifestará. No, el programa quedó esclarecido y diseñado a partir de la sentencia T406 de 1992, por ejemplo. No, no sabemos. El problema, y lo que sí tenemos identificado, es que la justicia de la ponderación no es una justicia de la pluralidad, es una justicia de la diferencia, y es una justicia que concilia lo general con lo particular. Hasta ahí la definición está perfectamente, digamos, establecida, pero nútrala, hágala comprensible. Que un juez me explique a mí eso, o yo a un juez, o un ciudadano a otro ciudadano, o los poderes entre sí se expliquen esa situación. Entonces, la ventaja en abstracto se sienta y se siente. ¿Hace un derecho más justo? Claro que sí. Pero la desventaja es que no tenemos un concepto definido de lo que significa ponderar con justicia, no sabemos. 3. Morigera, atenúa, flexibiliza, ablanda, atenúa el principio de legalidad. Y aquí quizás está el quiebre más preocupante de la ponderación. ¿Cómo lo flexibiliza? ¿No? Haciendo que las normas del bloque de legalidad, ¿no? Las normas codificadas en general, no se apliquen de la manera, como diría Ronald Dworkin, de todo o nada, del sí o no. Es decir, aplicar un contenido de manera automatista, mecanicista, de una manera, como se diría aristotélica o neo-aristotélicamente, subsuntivista, ¿no? Hasta ahí la cuestión suena bastante atractiva, ¿no? Que se flexibiliza el principio de legalidad. Pero viene la desventaja. La desventaja es lo que me va a hacer entrever por qué esa flexibilización del principio de legalidad es negativa. Bueno, no del todo negativa, pero sí en gran parte. Miren los ejemplos en derecho penal. Empecemos con estos casos que han sido tan conocidos. Una garantía del principio de legalidad penal, entre otras, es y que fija la manera y el tiempo en que el Estado puede ejercer la persecución penal. Que en el principio de legalidad estricto, en el principio de legalidad liberal, en el principio de legalidad con sus 24 elementos, ¿no? Empezando porque la norma sea escrita, especial, excepcional, taxativa, determinada, exhaustiva, bueno, 24 elementos son. Hacen
que en el derecho flexibilizado de la ponderación o el principio de legalidad flexibilizado termine por desconocerse, por ejemplo, ese tiempo. Entonces, ustedes lo saben también, pasó en el caso del general Miguel Maza Márquez y en el caso, ¿cuál fue el otro? El de, no recuerdo ahora. General Plazas Vega y todas estas componentes o elementos de la fuerza pública en la toma del Palacio de Justicia. ¿Por qué razón no se respeta el principio de legalidad en este asunto en términos del tiempo que debe transcurrir para que el Estado pueda perseguir penalmente a una persona en términos de investigación y juzgamiento? Bueno, no solamente porque el Estatuto de Roma terminó de alguna manera irresponsable, definiendo con cierta gaseosidad, con cierta ambigüedad lo que significa un delito de lesa humanidad, sino porque el derecho ponderativo autoriza, por razones, por supuesto, de justicia, que esos cerramientos de la legalidad deban ceder a las aperturas que exige la justicia. Entonces uno no comprende cómo después de 20 años se dé reapertura, digámoslo así, al tiempo, y ni siquiera una reapertura que no va a tener fin, para que dos ciudadanos, o los ciudadanos relacionados con el holocausto del Palacio de Justicia y con el magnicidio de Luis Carlos Galán Sarmiento, después de la inacción del Estado durante todo ese tiempo, termine legitimando un Estado inactivo durante ese periodo para retomar con toda la arrogancia y vitalidad en términos de persecución penal la investigación y juzgamiento de ese tipo de personas. Eso es una manera en la cual la legalidad se ve demasiado, ¿qué?, flexibilizada. Uno podría decir, ¿qué legalidad habría desde el punto de vista del principio liberal de legalidad en ese tipo de casos? Entonces surge esa tensión y la respuesta realmente fue muy tranquila y muy cómoda, una moral acomodaticia, digamos, como diría un filósofo francés actual, Michel Onfray, ¿no? Es una moral acomodaticia. Entonces terminan dándoles apertura y la legitimidad lamentablemente se dio por el estatuto mismo y dos, por el estamento de la tecnología del derecho justo o del derecho con ponderación. Y eso es un problema, ¿verdad? Y aquí que esa cláusula de apertura que se intrometió o tiene injerencia o permeó el principio de legalidad vaya a terminar generando más flexibilizaciones preocupantes, por ejemplo en eventos del delito de lesa humanidad. Vamos para allá con los delitos relacionados con los niños, ¿no es cierto? Miren nomás la prescripción de un delito sexual en el que el sujeto pasivo del comportamiento del injusto sea un niño o niña adolescente. Se cuenta desde que cumple 18 años, ¿verdad? Entonces hay complicaciones allí porque la idea de la legalidad liberal era perseguir a una persona durante un tiempo, no toda la vida. Entonces eso genera también una distorsión dentro del sistema de la legalidad. Lo mismo pasó en el derecho laboral, que bueno, eso digamos puede verse positivamente. Cuando se generaron los problemas de la sustitución pensional en términos de varias mujeres o incluso de una mujer con relación a otro hombre, suponiendo que su expareja ya fenecida fuera homosexual. Bueno, allí hay un progreso importante en ese punto, pero bueno, aquí la legalidad se flexibiliza y tendría una composición benéfica para producir la aplicación material de la igualdad constitucional. Entonces, doctores, siempre la ponderación tendrá sus ventajas, pero hay al lado inmediatamente las ventajas, porque realmente discutir, hablar de la ponderación genera incluso discursos especulativos, discursos sin contorno, discursos ilimitados. Yo tengo que reconocer, yo fui un defensor
acérrimo de la ponderación. Hace más o menos unos 4 años o 5 comencé a tomar mi precaución, mi distancia, porque ya comienza uno a darse cuenta, y esto ya la historia lo había vivido, como se los dije yo anteriormente, ya comienza esto a sentirse y a percibirse sin control. Hay una sensación de inseguridad jurídica y uno se da cuenta desde muchos componentes. Usted su patrimonio no lo tiene hoy seguro, ¿verdad? No lo tiene seguro. Usted, incluso su conciencia, no la tiene hoy segura. Miren, tantas pretensiones con el derecho a la libertad de prensa y de expresión que hoy el sistema pretende que controlar, y debería hacerse, doctores. Pero ¿qué dice y cuál es la reacción ponderativa del derecho constitucional, entre comillas, con justicia? Que cualquier veto a la libertad de palabra es un atentado contra la humanidad misma. Y no es cierto. Miren que la ponderación ha llevado incluso a que nos desjetemos. Permítanme esa expresión muy coloquial, digamos muy básica, pero es así. Y miren hasta dónde, y esta es otra cuarta desventaja. La ventaja es que hay mucha apertura, mucho derecho, pero la desventaja, que a partir del modelo de la ponderación, la gente, esta sería la ventaja, solo habla de derechos, pero la desventaja, olvidamos los deberes. No, uno mira los estados europeos, bueno, estudiando teóricamente, incluso los que he visitado, y aquí en América Latina, y digamos sobre todo nosotros en América Latina y particularmente Colombia, por culpa, por un hecho imputable a la ponderación, la sociedad colombiana se hizo parásita, mendicante. Todo es posible en esta apertura normativa. Entonces, esta posición mendicante del ciudadano hace que a toda hora hablemos de derechos y nadie se concientiza de los deberes. Yo alguna vez manifesté eso en cierto lugar de Colombia y realmente casi me matan, porque me dijeron un poco de calificativos negativos, como ¿cómo es que se le dice al... eso tiene un nombre, a la huella ociológica, la huella, términos de osamenta, de, hombre, los dinosaurios, cuando uno rescata y raspa las piedras fósiles, pero el eslabón perdido, el eslabón perdido, porque reclamé deberes. Yo no reclamé deberes en términos de León Digui, con su Estado colaborativo o sociedad colaborativa, no, es un equilibrio entre derechos y deberes. Pero el problema de la apertura jurídica a través de un ejercicio con un contenido de derecho justo ha desequilibrado la cuestión de tal manera que el Estado solo es el que tiene deberes y los ciudadanos derechos, y eso realmente es negativo. Tan negativo que a veces hasta nosotros mismos como abogados hacemos solicitudes realmente ridículas y no absurdas. Yo no me saco de ahí frente a ese tema, porque pues uno también le apuesta cierta hipocresía jurídica, donde uno, cuando el derecho ponderativo le conviene, entonces uno lo alega, o el de la estricta legalidad, y uno mismo así ata sus argumentos, lo cual discursivamente no sería correcto. Pero bueno, el sistema también ha llegado a esa degradación frente a ese punto. Entonces, eso es una cuestión que el lenguaje de los derechos ni siquiera minimizó, anuló el lenguaje de los deberes. Y un ejemplo triste es que a las personas se les den auxilios de 100.000 pesos, 200.000 pesos, y eso ha generado ese tipo de situaciones. O que la vista de los desplazados termine también siendo ilimitada, sin contorno, sin saber qué va a pasar, desde el punto de vista de su reubicación, desde algunas conquistas y reasignaciones, no lo sabemos, porque todos los días jurisprudencialmente se van creando condiciones en favor de ellos y de alguna u otra manera en contra
de nosotros que de una u otra forma también nos asentamos en el cumplimiento de los deberes jurídicos o que tenemos alguna conciencia del deber. Entonces miren, doctores, ese es un paneo apenas de lo que pueden ser ventajas y desventajas, y uno puede concluir que la ponderación es tan imprecisa, es atractiva, no podemos negarlo, pero es tan imprecisa, y lo vamos a ver más adelante, que la ponderación realmente es más método que principio de justicia. Ahora lo vamos a mirar con ejemplos y verá. Usted no espere que la ponderación le resuelva un caso de en derecho justo como si fuera una fórmula matemática. No, no lo puede hacer, es imposible hacer. ¿Cuál es la virtud de la ponderación? Que desde el punto de vista metódico, que disciplina el discurso, no es más, pero no le va a garantizar a usted que las decisiones que se apliquen conforme al método test de ponderación vayan a ser justas en sí mismas. No, eso no lo garantiza la ponderación. Usted lo lee en todos los textos que hay sobre el tema, y cuando uno lee, uno percibe que esa garantía la materializa la ponderación, pero no, realmente es un discurso que disciplina y no más. Usted lo puede nutrir, llenar con el contenido razonablemente que usted considere jurídicamente aceptable, y un solo caso puede estimar 3, 5, 7 versiones ponderativas completamente diferentes. ¿Vale? Y por supuesto la última ventaja, son muchas pero solo me voy a referir a estas, es que los constitucionalistas o los ideólogos del Estado constitucional manifiestan lo siguiente: que es preferible la inseguridad jurídica a la injusticia, es preferible la inseguridad jurídica a la injusticia. Ellos manifiestan, es preferible un derecho constitucional que no garantice esa seguridad, pero es mucho más preferible el derecho constitucional que garantice justicia con sacrificio de la seguridad jurídica. Recuerden ustedes, y me encanta el significado en latín de seguridad jurídica. Bueno, de seguridad ya sabemos lo jurídico. Miren, para que ustedes entiendan el contraste entre la ponderación. La seguridad tiene estas raíces latinas. Por un lado, sine, que es sin, y esta que es preciosa, cura. Sine cura, de ahí viene seguridad en latín, que significa problema. ¿No es cierto? Entonces, ¿qué significa aquí seguridad? Significa no tener problemas. Eso fue lo que pensó el ideario positivista con el principio de legalidad liberal: tener las normas lo más acabadas y exhaustivamente descritas posibles, para que la gente sepa cuáles son las reglas de juego a las que se debe someter, y de esta manera comprender una dinámica social lo más estable y organizada posible. Esto fue lo que quiso la seguridad jurídica del pensamiento de finales del siglo XVIII, que se desarrolla hasta hoy, pues por supuesto con las desventajas que ha tenido. Miren, este programa, principio del derecho liberal. Pero miren en contraste con el derecho constitucional, doctores, que es el de la ponderación. ¿No es cierto? Que es pesar. Supuestamente ganas de obtener una justicia. Y aquí vienen los dos modelos. Entonces, este modelo flexibilizado, o este modelo sin contornos, este modelo que nos aseguraba contornos, pero que se presumió de un momento a otro en la historia del derecho que esos contornos tan cerrados
eran injustos o provocaban, digamos, una justicia insoportable, se llama así, incluso por Alexia. Entonces miren la diferencia. Una cosa es tener seguridad y otra cosa distinta es que yo esté sujeto a los vaivenes del sopesamiento, de los equilibrios del día a día, de la reflexión equilibrada en las particularidades de la vida social. Pues no es lo mismo. De ahí que sea otra ventaja y desventaja correlativa, ¿verdad? Repito aquí, planteando la ventaja en términos que flexibiliza la seguridad jurídica en aras de la justicia, pero la desventaja es que termina el asociado al sistema jurídico en una incertidumbre. Miren, por ejemplo, y termino aquí estas ventajas y desventajas, las normas sobre impuestos, doctores, que eso es derecho ordinario, no estamos hablando de derechos fundamentales, hasta los años 70 eran, ojo, estrictamente exigentes, y dos, no se podían presentar cuando cada gobierno quería. Fíjense, ¿ven? Hoy cada gobierno vive haciendo reformas en términos de tributos, y eso lamentablemente obedece a esa idea del sopesamiento, de la apertura, de la flexibilidad, del derecho como argumentación. Ese es el otro nombre que podría identificar, que identifica el derecho como ponderación, es el derecho como argumentación. Entonces, si aparecen argumentos fuertes para estar solicitando reformas o modificaciones al pago de tributos por cada asociado del sistema jurídico, pues se entiende desde esa perspectiva. En cambio, desde el modelo liberal de la seguridad jurídica, no, porque demasiadas reformas en tiempos muy cortos, entendiendo una reforma con relación a otra, era un atentado contra la libertad. Eso era una bondad del principio de legalidad liberal. Vean, miren solo en ese ejemplo y los que hemos ya, por supuesto, ofrecido. Entonces, doctores, hasta aquí las ventajas y las desventajas que pueden relacionarse con la ponderación. Punto quinto, aquí rápidamente, la ponderación en el derecho procesal penal, fuentes normativas, ¿no es cierto? Entonces, miren, la ponderación, ya dimos unas fuentes en el derecho constitucional, pero aparece ya en este caso en el Código de Procedimiento Penal, y solo me voy a detener en la Ley 906 de 2004, no en la 600, ¿verdad? Y una primera fuente de la ponderación como metodología, y sigámoslo diciendo de esa manera, pues porque ideológicamente en el programa constitucional así ha sido concebida y como principio, deviene el contenido del artículo 3º de la Ley 906, ¿no es cierto?, que plantea allí un poco antitécnicamente la idea de bloque de constitucionalidad en estricto sentido, no en sentido amplio, solo en estricto sentido. Entonces, de aquí que, por ejemplo, de la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ya la misma Corte Interamericana ha concluido que es vinculante y obligatoria en los sistemas jurídicos nacionales, haga que aparezca este modelo también radicado allí e instalado en el Código de Procedimiento Penal, manifestado allí en la idea de bloque del artículo 3º. También aparece una fuente, y sin duda es mucho más cercana, de todos los códigos internos que más o menos hablan de una u otra forma o hacen mención indirecta a la proporcionalidad o a la ponderación, que es el artículo 27
que habla de los módulos, cerrar, expandir, ¿ven? Puede incluso permitir que se adicionen otras cosas al elemento que se pretende modular, en este caso normas de derecho procesal penal. Entonces miren que la modulación implica un movimiento hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda, hacia la derecha, transversales, colaterales, ¿sí? Miren que hasta el lenguaje en ese sentido se ha morigerado, ¿no? Desde todo punto de vista. Entonces se modula. Entonces la ponderación, uno podría decir como derecho justo, es un derecho ¿qué? Modulado. Y el derecho modulado genera las ideas que ya vimos del Mésocrates, del Frohnheim, de la prudencia, de los latinos y de los medievalistas. Entonces miren los términos en que aparece la modulación en la actividad procesal. Dice: en el desarrollo de la investigación y en el proceso penal, los servidores públicos se ceñirán a los criterios de necesidad. Vamos a ver que necesidad es un elemento del principio de proporcionalidad. Ponderación. Vamos a ver que, por supuesto, como todos los test constitucionales, los test constitucionales son test de ponderación. El más importante de todos, pues el test de proporcionalidad, que es el test de ponderación más utilizado. Legalidad, bueno, es uno de los propósitos, de los objetivos, de las finalidades que vamos a ver que busca el test de proporcionalidad, es eso. Pero aquí legalidad en el entendido de imperio de la ley, de imperio de la Constitución, como ha sido entendido por la Corte Constitucional, ¿verdad? No imperio de la ley de la legalidad, sino imperio de la ley de la constitucionalidad. Y corrección en el comportamiento. Aquí la corrección, digamos, en la redacción no se refiere, digamos, a ejercicios, bueno, sí se refiere, pero no se agota solamente en ese componente de atentados contra salas de audiencia, de un comportamiento indecoroso por parte de los intervinientes o demás. La corrección aquí implica, más allá de eso, la justeza de los argumentos, la justificación de los argumentos. Ustedes saben, justificar es ¿qué? Hacer justo sus ideas, sus pretensiones, sus conclusiones jurídicas, sus probanzas jurídicas. Lamentablemente no quedó tan bien redactado este punto allí, pero se quiso fue indicar esa idea, porque para el resto de comportamientos contrarios a la dignidad de la administración de justicia tenemos el artículo 140, pero aquí se está refiriendo es a ese criterio y dice: al contrario, es para evitar los excesos contrarios a la función pública y especialmente a la justicia. Hay otro punto donde aparece ya la proporcionalidad mencionada con su nombre técnico en el artículo 94 del Código de Procedimiento Penal, pero ya hemos manifestado anticipadamente que ese es un test que integra muchos de los métodos en que se puede ponderar. Y por supuesto hay uno que es bastante diciente, que es el del artículo 295 de la Ley 906 de 2004. Allí se habla de la afirmación de la libertad. Dice: las disposiciones de este código que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad del imputado tienen carácter excepcional. Solo podrán ser interpretadas restrictivamente y su aplicación debe ser necesaria. Vamos a ver que es un elemento del principio de proporcionalidad. Adecuada, ese es otro elemento del test de proporcionalidad. Dice: proporcional es otro elemento del principio de proporcionalidad. Y dice: irrazonable y razonable. Vamos a ver que todas las estructuras jurídicas, doctores, tienen la doble dimensión de racionalidad y razonabilidad, todas. O sea que este razonable aquí es una rueda suelta que quedó dentro del artículo 295, que aparece no inadecuada, pero sí
sin mucha utilidad y comprensión en este punto, como vamos a ver por qué el test de proporcionalidad es racional y al mismo tiempo tiene que ser razonable, que son dos ideas completamente diferentes, pero que encaran a su vez en conjunción el fenómeno de la interpretación y aplicación del derecho. Entonces, digamos, teniendo presentes como esas fuentes, entonces vamos a entrar a mirar el punto 6, la ponderación, pero ya a través del principio test de proporcionalidad. Fíjese que hablé de varios test, solo voy a mencionarlos, pues no vienen al caso muchos de ellos, para que ustedes entiendan que hay varios. Por ejemplo, uno es el test de razonabilidad, se denomina. Bueno, eso es un método de ponderación constitucional que tiene una finalidad. ¿Cuál? El test de razonabilidad se encarga de resolver problemas de igualdad ordinarios, ¿no? Ordinarios. Hay otro que se denomina el test de igualdad estricto. Ese es otro test de ponderación. Pero el test de igualdad estricto se encarga, ojo, de verificar, de estudiar casos en los cuales hayan problemas de igualdad que enfrenten situaciones relacionadas con lo que se denominan categorías sospechosas. ¿Ven? Entonces, una cosa es el test de razonabilidad, llamémoslo así, general, y otra cosa es el test estricto de igualdad. Una categoría sospechosa tiene que ver con las personas que en abstracto, situaciones que en abstracto se mencionan en el artículo 13 de la Constitución, inciso segundo. Entonces, por ejemplo, los homosexuales hacen parte de una categoría sospechosa. Las personas de la tercera edad, los niños, los negros, los indígenas, estos sectores, grupos, etnias, hacen parte de lo que se denominan categorías sospechosas. Si una categoría sospechosa se ve en desequilibrio o en desigualdad en relación con una categoría no sospechosa, como seres humanos o personas o sujetos constitucionales como ustedes y yo, se tramita la solución del problema a través del test estricto de igualdad. Pero si la desigualdad no tiene nada que ver con una categoría sospechosa de las que se mencionó, entonces el problema de igualdad es entre personas como ustedes y como yo, ¿no? ¿Ven? Otro test que es encantador, que es el test, o que normalmente lo conocen como principio del plazo razonable penal. Ese es otro test de ponderación. ¿Por qué? Porque un término procesal que en principio es perentorio, ¿no es cierto? Y tiene la otra cara, pues, que es preclusivo, no como acto procesal, sino como término, hace que en algunas, bueno, ya no en algunas, en muchas situaciones, ese principio, que incluso está establecido en el artículo 228 de la Constitución, hace que tenga que ceder ante el principio test del plazo razonable, y tiene la posibilidad allí el Estado de extender en el tiempo un acto de proceso, ¿no? Una etapa de proceso a partir de una justificación que va a administrarse a partir de los elementos del principio test del plazo razonable. Otro que los conocemos: complejidad del asunto, cantidad de delitos, la cantidad de pruebas, la cantidad de coacusados, cualitativamente el tema probando, bueno, tiene miles de aristas. Otro test que es también de ponderación es el test del núcleo esencial. Es un test porque usted tiene que registrar una serie de pasos para determinar si el ejercicio de un derecho fundamental se ha extinguido, se ha obstaculizado, se ha modificado, se ha reducido,
o ha degenerado, ¿no?, en un contenido sustancialmente distinto. Ese es otro test de ponderación. Otro, quinto, hay uno que se denomina el test del plazo razonable en la prestación del servicio de salud. Eso es otro test, ¿no? Entonces van a determinar la reacción de la entidad IPS, EPS, la que sea, en términos de la prestación de salud para definir constitucionalmente si hubo allí una omisión o no, por supuesto dañosa, ¿no?, hoy al derecho fundamental de la salud. Otro test, que por cierto está ahora de moda a propósito del control de constitucionalidad del equilibrio de poderes, que lo es en el fondo, que la Corte Constitucional no lo ha negado, tampoco lo ha reconocido expresamente, pero uno mira el trasfondo y resulta siendo un test en esos términos. Es el test de sustitución de la Constitución, ¿no?, por una reforma de la Constitución a través de acto legislativo, bueno, en fin. Otro, que es el test de ponderación simple, ¿no? Entonces, por ejemplo, el test de ponderación simple se identifica de manera muy fácil. El test de proporcionalidad tiene tres elementos, ¿no?, adecuación, necesidad y proporcionalidad en estricto sentido. Pues bien, el test de ponderación simple solo acude al último elemento del test de proporcionalidad, ¿no?, que es el elemento o el subprincipio, subjuicio de valor de proporcionalidad en estricto sentido. Otro, que es el test de razonabilidad para definir la equivalencia o no entre los derechos de los niños y los derechos de los adultos. Ese test tiene 4 pasos, ¿no? Es un test que ya ha venido marcándose como más o menos desde el año 2008. Entonces allí aparece ese test porque resultó en algún momento alarmante que las autoridades, no solo judiciales, sino de todos los órdenes y niveles, aplicaban automáticamente la prevalencia de los derechos de los niños sobre los derechos de las demás personas. Entonces tocó generar estas pautas de ponderación para determinar que esa regla constitucional no operaba subsuntivamente, sino que también para garantizar a sí mismo de los derechos de los adultos había que examinar a través de este componente ponderativo la posibilidad que triunfara o se protegiera definitivamente el derecho de los niños o, ¿por qué no?, el derecho de los adultos, o, que eso no es posible, pero bueno, teóricamente se plantea, lograr un equilibrio de tal manera que no se sacrifique mucho el derecho del adulto, pero tampoco el derecho de los niños. Y hay cualquier cantidad de test en este sentido, doctores. En Colombia hasta ahora hay identificados 21, ¿no?, 21 test que son todos métodos de ponderación, todos, pero el que más conocemos nosotros es el método principio test de proporcionalidad. Hecha esa aclaración, entonces vamos ahora sí a explicar el punto 6, que es la ponderación mediante el principio test de proporcionalidad. Entonces vamos con 6.1, concepto. Vamos a, si les parece, a suspender 10 minuticos y volvemos, ¿sí? Entonces 10 minutos.